Vale, estamos otra vez en un video de estos de análisis de Catán. Eh, Voy a procurar grabarlos más seguido, una vez al mes posiblemente, porque habíamos estado un poco dispersos. Vale, ahorita tenemos un escenario de Catán sencillo, eh, sin expansiones, simplemente una partida normal. Eh, Veamos, es una distribución importante la que tenemos aquí. Vamos a empezar, si quieren, por la madera. Bien, entonces, ¿qué pasa con la madera? Tenemos un 8 en esta zona, que es un muy buen número. 5, 10 y 9. Me parece que la madera va a salir. Vamos a tener una buena cantidad de madera. No un exceso, pero tampoco una escasez. Porque el 9, 10 y 5 son números que mediáticamente sí salen. Y bueno, el 8 ni se diga, ¿no? Es un fantástico número. Entonces la madera me parece que es una materia prima, eh, que va a haber en cantidades importantes. Pasamos a la parte del trigo, que si nos damos cuenta serán todos juntitos. Eh, el trigo tenemos un 5, perdón, un 6 que es un buen número, el 5 un número mediático, el 11 un número medianito, y el 3 que el 3 es muy impredecible, ¿no? Hay partidas donde puedes salir varias veces y hay partidas donde verdaderamente no puedes salir nada. Entonces, de ese 3 yo no me fiaría nada, del 11 más o menos, del 5 es un buen número y el 6 de misma forma es un muy buen número. Trigo, me parece, va a haber más madera que trigo, eso sí, pero tampoco podemos hablar de una escasez total de trigo, ¿no? Me parece que vamos a tener una buena cantidad. Pasamos a la parte de la arcilla. La arcilla tenemos algo muy importante, que están muy separados entre sí, a diferencia de la madera y el trigo, incluso de las ovejas, que son pésimos números, pero eso lo voy a hablar para después. El tema de las arcillas están muy dispersas. Tenemos un 9, un 10 y un 4. No son números fantásticos, tampoco son números muy malos, son números muy, muy medianos. Eh, Va a haber poca arcilla. ¿Cuál es el problema que veo yo? Una, sus números son muy medianitos y otra está muy disperso. Insisto que está muy, muy disperso, entonces la estrategia podría cambiar en cuanto a su dispersión. Pasamos el término de la piedra. Los dos últimas materias primas que sí creo que va a haber una escasez importante, y una es el ámbito de la piedra. La piedra tenemos un 8 que es fantástico, incluso con un muelle, la piedra ahí, pero al haber muy poca piedra, ese muelle va a tomar muy poca relevancia. Nuevamente, insisto que el 3 es un número sumamente impredecible, no confiaría en absoluto en esto, y el 4 es un número muy medianito que puede salir en reiteradas ocasiones, pero tenemos solo tres losetas de piedras y realmente una es muy buena, una es mediana y otra yo no me fiaría nada de esto. En una población inicial aquí, habría que checar estrategias, pero yo no optaría por poblarme ahí. Entonces, ojo con la piedra porque sí va a haber poca. Y la que más me preocupa, es la oveja, ¿no? Tal vez tengamos cuatro losetas de piedra, pero los números son horribles. Tenemos primero ese 2 y 12, que en la partida va a salir máximo una vez. Tenemos un 6 que es muy bueno y un 11 que es muy medianito. Entonces, de 4 simplemente tenemos dos losetas de oveja que nos van a generar. Entonces, oveja sí me parece una decisión importante el poblarse y apartar esta oveja, porque quien tenga esta oveja y empieza a monopolizar las ovejas va a tener una expansión sumamente versátil, incluso en cuanto al comercio, va a ser muy sencillo. Entonces, me paso para acá. Aquí tengo ordenaditos los turnos, que va a ser blanco primero, segundo naranja, tercero rojo y cuarto azul. Y como conocen las reglas, se va a regresar. Entonces vamos a empezar por el blanco. Insistir en la importancia de, ya hicimos el análisis de la frecuencia de las materias primas. Ahora me parece que lo importante va a ser, en cuanto a, ya sabemos eso, poblarnos en lo que se va a necesitar y en lo que va a escasear, aprovechando que somos el primer jugador. Entonces, yo por acá, obviamente, este 11, si bien es mediático, incluso podríamos buscar el tema del trigo, vamos a apartar la oveja. Es importantísimo siempre en los primeros lugares apartar las materias que sabemos que van a escasear. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el blanco va a tener un super lugar, pero al fin de cuentas va a tener un lugar muy malo, porque es el último que se puebla. Entonces, yo estaba pensando, y como siempre la tradición, voy a poner los dos poblados aquí, en donde tengo la idea. Vale.
Primero, en esta zona apartamos ovejas y tenemos 2 piedras a sabiendas que la piedra va a tener poca influencia en la partida. ¿Ok? Tenemos un 8 por allá. Alguno de los demás va a poblar en ese 8. Nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos a ser la última persona que va a poblar ya para empezar la partida. Y vamos a tener el último poblado, un poblado bastante malo. Entonces, ventajas de esto, apartamos madera sabiendo que esa madera no la vamos a tener y apartamos la oveja. Por esta parte, pues tenemos 3 materias primas distintas y tenemos la arcilla, que la arcilla, como bien lo habíamos hablado, es muy dispersa, muy dispersa. Haciendo el énfasis, yo creo que me voy a quedar con las 2 piedras porque, insisto, va a haber poca piedra y el pensar que en mi otro poblado me voy a poblar allá es un pensamiento pues muy utópico, ¿no? Algo que no va a pasar. Entonces voy a apartar las 2 piedras. Y el tema de la carretera. Primero vamos a checar al siguiente poblado que nos haría falta. Nos va a faltar madera, trigo y oveja. Y bueno, claro está en la arcilla. A ver, voy a hacer un análisis. Es más, vamos a aclarar algo. Como saben, mis videos se basan en un análisis del tablero y en una simulación autosuficiente. ¿A qué me refiero esto? En la simulación yo no incluyo intercambios, simplemente veo qué tan autosuficiente es uno como jugador. Entonces, si estuviéramos jugando con más jugadores, este es un muy buen lugar porque al tener bastante piedra vamos a intercambiar con varios. Pero al ser una simulación de autosuficiencia, yo creo que sí lo voy a poblar aquí porque insto que no va a haber intercambio. Nuevamente, esta es una simulación en qué tanto el jugador es autosuficiente. ¿En qué me refiero? A que tú, sin necesidad de intercambiar, puedas sobrevivir. Pero en el Catán original, intercambio como debe de ser, esto es un lugar fantástico. Entonces, es algo para tomar bastante en cuenta. Y entonces ahora sí me faltaría trigo, madera y oveja, que por ahí tenemos un lugar aquí. Veo bastante complicado que se cumpla. Por acá podemos tener otro. eh, pero bueno, sería cuestión de ver. El tema de la carretera sí lo voy a poner aquí para empezar pues a ir por la siguiente piedra. E incluso es más, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos en un segundo poblado a ir acá y empezar a agarrar trigo. O incluso, ¿por qué no venirse aquí y empezar a monopolizar esta oveja? Y entonces vamos a tener una gran incidencia de ovejas. Y bueno, podemos hacer una fiesta, ¿no? Vale, entonces pasaremos al segundo jugador, el jugador naranja. Vale, entonces seguiría el naranja. Y es más, hay un lugar que si ustedes lo ven, hay un doble 8 con poca piedra. Incluso podríamos decir es un grandísimo lugar y esos son los lugares trampa. A mi parecer esos son los lugares trampa porque sí es, sin duda alguna, es un muy buen lugar, tiene muy buenos números, pero son números que no me van a generar lo que yo quiero. Al fin de cuentas, ¿para qué me va a servir una madera y una piedra si, por ejemplo, tengo estos 2 posibles lugares? ¿No? Hablábamos de la escasez de ovejas. Si yo me poblo allá, alguien me va a quitar la oveja, que es mediáticamente el único número que queda, porque acá sería poblarse en una esquina o incluso aquí, pero sería perder materias primas. Y entonces caeríamos pues en esta parte de que sí, tal vez tenga un doble 8, pero entonces no voy a tener oveja y va a ser muy complicado mi supervivencia. Aquí yo lo tengo muy claro. Lo voy a dejar en la arcilla porque sabemos que la arcilla está muy dispersa, muy dispersa. Eh, este, esta repartición de materias primas y en números es muy interesante porque aquí en la estrategia, bueno, la que vamos a procurar va a ser el tener todas las materias primas, pero tal vez aquí lo necesario e incluso lo sano sería el ir por las materias escasas y subsistir sin alguna materia. ¿A qué me refiero? Pues tal vez poblarme como lo teníamos, aquí y en una segunda, en cualquier parte del tablero, pero a sabiendas que tal vez voy a vivir sin madera, voy a vivir sin piedra, voy a vivir sin arcilla, así con cada jugador. Pero insisto, ahorita vamos a hacer la estrategia de
tener todas las materias primas posibles, pero este tablero se presta a eso, a que cada jugador no tenga una materia, entonces en esta partida el comercio sería muy importante. Entonces, bueno, justamente por lo que hablábamos de la piedra, pues vamos a ir a buscar la piedra. El primero que gane este lugar va a ser fantástico, y si no, insisto, el blanco se puede centrar en monopolizar la oveja y el naranja lo propio con su arcilla. Vamos entonces con el tercer lugar, y nuevamente hay que pensar en esta parte de la escasez. A priori ahora aquí ya no se puede. Me gustaría este lugar con doble madera. Si no, esa parte de los doble 8, insisto, con Fer en los 2 y 12 se me hace bastante vacuo. Insisto que hay que ir por la escasez, por las ovejas. Nuevamente, creo que los demás jugadores sí no van a tener una materia prima. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que nos vamos a decantar por quedarnos ahí, y entonces sí, prácticamente las ovejas ya estarían ocupadas y dejaríamos al jugador azul y al resto. Es más, al azul creo que se va a tener que conformar con un 2 o un 12. Entonces, por tema de apartar la oveja, que sí es importante para pues el expandirse, me voy a quedar ahí. Y el tema de la carretera va a ser muy interesante. La idea incluso normal sería ponerlo aquí e ir a buscar el trigo y empezar la expansión hacia allá. Yo pensando nuevamente en que mi número de ovejas es un 11, es un número muy mediático, hay que buscar que ese 11 valga la pena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme aquí. No tanto buscando el muelle de ovejas, sino buscar colonizar metales por acá. Y entonces ya que ese 11 me produzca doble. Porque el que yo haga producir a las ovejas va a ser un punto muy importante. El azul, pues sí, no ha habido otra que ponerse aquí. Podría incluso ponerlo acá. Déjame agarrar la otra, ponerlo acá. Y jugar sin ovejas y buscar monopolizar la madera. Ok, veo algo interesante con la partida del azul. Eh, el azul, vamos a hacer el experimento, me parece una estrategia salubre, el jugar sin ovejas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahí. Vale, estaba pensando en poner un poblado exactamente aquí y el otro aquí, monopolizar las maderas y jugar así, pero el empezar, si de por sí empezar sin una materia es una desventaja, pero a veces es necesario, el empezar sin dos materias, que va a ser en este caso trigo y oveja, sería prácticamente un suicidio, ¿no? De lo contrario, que hagamos una partida estupenda con grandes intercambios y que los números salgan, pero veo algo bastante arriesgado. Entonces me parece que lo más correcto aquí sería el poner esto así, apartar esos dobles ochos y tener pues una esperanza que ese 12 salga, que insisto, en la partida va a salir a lo mucho una vez. Pero bueno, tenemos garantía de que en una vez va a salir la oveja. Y lo que hablábamos, ¿no? A veces es necesario subsistir sin una materia prima. Si bien tengo los dobles ochos y son muy buenos, pues el no tener oveja me limita bastante. Y entonces al azul, bueno, pondríamos la carretera, monopolizar el 2 y el 12, o sea, irme para allá, es totalmente ridículo, ¿no? Es totalmente, pues nada, porque insisto, el 2 y el 12 a lo mucho salen una vez, máximo dos en la partida, ¿no? Entonces, poblarse y poner ciudades y monopolizar esa zona es totalmente ridículo. Me puedo ir para allá a buscar más madera e incluso apartar más piedra, pero yo creo que lo interesante sería venir aquí, y ahorita vamos a explicar porque el segundo poblado toma toda la razón, sería ponerlo aquí e irse al trigo. Bien, voy a quitar esto porque este va a ser mi segundo poblado. El azul tiene la ventaja de que pone un poblado y vuelve a poner otro. Entonces, ¿por qué este va a ser mi último? Para empezar con una oveja de inicio. Al yo empezar con una oveja de inicio, ya estoy empezando con algo que no voy a tener y eso me va a resultar muy, muy valioso. Ese va a ser uno, y el segundo poblado nos faltaría arcilla y
trigo, ¿ok? Que podría ser o bien aquí o bien aquí, con un 3, 11, 10 o con un 9, 11, 3. Podemos hablar de estadística, qué número tiene más. Yo por el momento me voy a decantar más por el 9, por un tema de cercanía al muelle. Incluso aquí va a venir mi carretera. Si yo logro, porque incluso voy a poner la otra carretera, que esta es mi segundo poblado, que quedaba así. Si el azul logra tener una expansión y poner un poblado, por ejemplo, aquí, ya sabiendo que ya tengo el otro aquí. Si el azul empieza a ganar terreno en el centro, entonces ese muelle de trigo va a tomar sentido. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí y no aquí? Porque aquí entonces le puedo dar la oportunidad a otro jugador de entrometerse. Entonces, al yo poner esto, estoy apartando un camino seguro hacia ese muelle. Insisto, va a depender mucho de dónde se pueblen los demás jugadores, ¿no? Pero bueno, me parece algo bastante interesante. Bueno, ese sería el jugador azul. Al final vemos las predicciones de cómo les va a ir, etcétera, ¿no? Vale, sería el turno del rojo y el rojo no la tiene nada sencilla, ¿eh? La tiene bastante complicada porque nuevamente va a tener que sacrificar una materia prima. Si vemos, le va a faltar trigo. De hecho, aquí le va a faltar trigo, arcilla y piedra. Si se pudiera colocar aquí, no, bueno, sería increíble, pero no se puede. Entonces tiene varios problemas. ¿Por qué? Pues podría apartar mucho trigo y la piedra que le hace falta, pero no va a tener arcilla. ¿Y qué es lo peor? Ya no va a tener arcilla. ¿Por qué? Porque entonces tendría que venir a recorrer todo esto y poblarse aquí, o de acá llegar todo esto, poblarse aquí, sin pensar lo que va a hacer el naranja, que se va a mover. Llegar hasta allá es un delirio. Y aquí es muy complicado porque es todo lo que va a atravesar a falta de que el blanco le falta poblarse y al naranja le falta poblarse. Entonces yo creo que lo más salubre aquí va a ser sacrificar la piedra y no la arcilla, porque insisto, la arcilla está muy dispersa y tiene números muy bajitos y insisto, es muy dispersa. Yo lo que veo, eh, incluso podría pensarse aquí, pero no voy a tener trigo, ¿no? No voy a tener trigo. Tal vez aquí sí estoy un poco cercano, pero la verdad es que yo prefiero empezar con trigo y arcilla juntos. Entonces aquí el único lugar que veo posible sería esta esquina, ¿no? Esta esquina con una arcilla y un trigo. Y pues mediáticamente buscar qué puedo hacer para acercarme a esa piedra. Y justamente ahí entra la carretera. Entonces el rojo, nuevamente, ahorita hablamos de proyecciones, ahorita simplemente estamos en la fase de población, pero complicada la tiene el rojo, la tiene compleja. Vale, seguiría el turno del segundo jugador, el naranja, que creo que la tiene un poco más sencilla, porque le hace falta piedra y madera. Y bueno, creo que hay un lugar bastante bueno que sería acá, ¿no? Tenemos un 8 que es bueno, un 5 que es muy mediático, pero pues ya al final de cuentas tenemos todas las materias y sería cuestión de que salgan los números. ¿Cuál es la desventaja? Obviamente que hay mucha distancia entre ambos poblados. El pensar juntarlos, no, o sea, verdaderamente no. Y entonces seguiría el tema de la carretera, que yo personalmente haría lo siguiente. Aquí, para luego poner un poblado en la arcilla, tener maderas y arcilla, doble arcilla, y entonces empezar a pensar en una gran carretera, ¿no? Entonces me gusta la población del naranja y seguiría por último el blanco. El blanco le está faltando trigo y madera. Y bueno, creo que todos estamos viendo, bueno, estoy viendo dos lugares interesantes, siendo yo blanco, que uno sería obviamente aquí, pero el otro, ¿por qué no ponerlo aquí? Vamos a ver ventajas y desventajas de uno y otro. ¿Dónde está el poblado? Tengo un 10 de madera. Es más, cuando me salgan 10 voy a tener el financiamiento total de una carretera. Tengo un 6 muy bueno de trigo y un 5. Ahora, ¿por qué me gusta eso? Porque el 8, al final de cuentas, aquí si bien con un 10 me da una carretera, estoy dependiendo de un número para obtener 2. ¿Ok? Acá
Acá estoy dependiendo de dos números para obtener dos. Hay mayor diversidad. E incluso yo creo que me voy a generar aquí. Porque al ponerlo aquí automáticamente estoy cortando al jugador azul de que quiera hacer, hablamos de este movimiento de ganar trigo. Y si él quiere trigo, va a tener que construir carretera, carretera hasta llegar acá. Entonces, en esa posición tapo al azul, que también hay que pensar en cómo fastidiar al rival, que es algo muy importante. Y, y me parece que obtiene 5 y 3, tal vez no sean números extraordinarios, pero ¿qué conseguimos con eso? Uno, tapar al azul. Y posteriormente, al final de cuentas, aquí estoy en una carretera y poblarme aquí, donde es un gran número, y al mismo tiempo aquí. Entonces, la segunda carretera justamente va a ir pensada en obtener, incluso podríamos ir allá, pero ya está el naranja y está el azul intermitiendo. Entonces, vamos a hacer esto por aquí. Entonces, esa es la fase de fundación. Vamos a ir uno por uno en ver qué cosas. Aquí, paradójicamente, los primeros lugares ahora tuvieron bastantes buenos lugares, a diferencia de los últimos. Entonces, vamos a empezar por el blanco. El blanco me parece que tiene, junto con el blanco y el naranja, me parece que tienen los mejores posibles escenarios. Me parece que la partida se puede, está entre ellos, básicamente. El tema del rojo, yo veo una expansión complicadísima, complicadísima. Y el azul, por el tema de las ovejas, me cuesta trabajo pensar que puede resultar una victoria. Si ese 12 fuera cualquier otro número, un 3, un 5, un 9, cualquier otro número, el azul tendría un juego perfecto, porque está cerca de un muelle, tiene bastante trigo, pero insisto, ese 12 de ovejas no me agrada en lo absoluto. Entonces, si bien el azul mediáticamente hizo lo que pudo en sus manos, y a lo mismo que el rojo, me parece que pensar una victoria del azul y el rojo sería muy irónico. Me parece que la partida está entre el naranja y el blanco, y por temas de distancia entre poblados yo me quedo con la victoria del blanco. Pero bueno, lo siguiente, como bien sabemos, es esta parte de la simulación, y luego regresamos y analizamos errores, aciertos, desventajas y etcétera. Pero, pero bueno, en esta primera parte del video, de la parte del análisis, sería todo esto. Vale, pues así la partida llegaría a su fin con una sorpresiva y contundente victoria del jugador azul. Me parece que la estrategia de agarrar el 12, la oveja al inicio, y por acá la parte fundamental de la victoria del azul fue tener distintos muelles, piedra, perdón, trigo y el 3 por 1, porque tenía bastantes trigos, bastantes maderas, y pues empezó a colonizar de manera abundante. Tuvo 8 puntos de partida en el tablero, más 6 carreteras. Evidentemente se lleva la carretera más larga. En segundo lugar tenemos al jugador naranja, que también hizo lo propio, con 6 puntos, pero fue junto con el jugador azul el jugador que más cartas y materias tuvo. En su mano tuvo una ciudad, la clave fue taparle el 6 con esto en diversas ocasiones. Pero al igual, el 3 por 1, aquí incluso si se lograba poner aquí, me parece que hubiera sido la partida del naranja, pero el azul le tapó ese muelle, porque con ese trigo y este 6 hubiera ganado de sobra. Entonces la partida estuvo siempre entre el naranja y azul. En tercer lugar se lo llevó el blanco en el con 4 puntos. Le salió un punto de victoria. Le costó mucho la generación, mucho la generación. La arcilla no cayó, madera muy poco, trigo muy poco. Si bien tuvo muchas ovejas, pero de poco lo sirvió. El muelle de ovejas estaba hasta acá. No alcanzaba ni siquiera el 3 por 1. Entonces, si bien fueron lugares buenos, le costó mucho la generación. Y qué decir del rojo, ¿no? Simplemente se quedó en 2 puntos de victoria. Y al rojo fue el que más lo costó. Por aquí le tapó muy bien al blanco, pero cuando quería colonizar se colocó el azul. Cuando quería seguir, vino una carretera. Es decir, a lo que voy es las pocas oportunidades que tuvo el jugador rojo, pues fueron... Porque sí hubo un momento donde sí tenía materias primas, las invirtió en carreteras para buscar el trigo, pero o estaba el blanco, o estaba el naranja, o estaba el azul que le tapaban. Entonces,
Pues el azul nos demuestra que se puede subsistir sin una materia prima, que en este caso fue el 12, la oveja. E hizo un muy buen papel, como dije, con un papel contundente, porque prácticamente cada turno del azul era poner una carretera, un poblado en soledad. Realmente fue fue una partida fugaz, ¿no? Hablamos de unos 27 minutos más o menos, lo que duró la partida. Y insisto, la pelea estuvo entre el naranja y el azul. Bien, por aquí lo dejo. El siguiente video de Catán voy a pensar si nos metemos de lleno en la expansión de 6 jugadores. ¿Vamos con navegantes o nos incursionamos en mercaderes y bárbaros? Pero bueno, allí sería. Estas son las estrategias para la autosuficiencia, que siempre es mejor que el intercambio. Me parece que el azul nos deja una muestra muy grata de lo que es la autosuficiencia, con la muy importante, el juego de muelles, ¿eh? Recordar.